el plan de Dios, por ejemplo, para nuestras vidas. Habrá asuntos como el de la predestinación, que tanta gente tiene miedo, pero que está claramente expuesto en la palabra de Dios. El mal. ¿Por qué hay mal en este mundo? ¿Por qué el pecado en medio de nosotros? ¿Por qué este medio de salvación? ¿Por qué no otro? ¿Por qué no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos? ¿Por qué se está excluyendo otras religiones? ¿Qué es lo que la Escritura tiene que decir con respecto a todo esto? Son profundas y son muy importantes. Pero no solamente es que hay doctrinas profundas, sino que además tú tienes que profundizar en esas doctrinas. Tienes que ir más allá de lo que puedas tener en una lectura ligera o superficial. Cuando entras más y más a estudiar a nuestro Señor Jesucristo, te vas a dar cuenta de que nunca tu tiempo será suficiente. De que puedes estar pasando toda tu vida meditando y profundizando en el Señor Jesús y nunca podrás llegar a completar todo lo que eso ha significado. De la misma manera que hemos dicho en algunas ocasiones que no habría libros suficientes para describir todo lo que nuestro Señor Jesucristo ha dicho, dice el Evangelio de Juan, te puedo asegurar que por mucho tiempo que tú pases descubriendo a Cristo, nunca llegarás a terminar de completar tu conocimiento. No solamente hay doctrinas profundas, sino que además tienes que profundizar en esas doctrinas. Tienes que ir buscando todo aquello que tú necesitas para aprender a ti mismo, para saberlas tú, pero también para responder en ciertos momentos. Quizá en estos días te vas a encontrar con circunstancias, con personas que te van a hacer preguntas muy claves, muy centrales en este tiempo de pandemia que estamos experimentando. Y tú tienes que ver la respuesta. Tienes que buscarla en las Escrituras y tienes que dársela. No te conformes con decir no sabes y seguir adelante. Si hay algo que no sabes, corre otra vez a la palabra de Dios e investígala. Pregunta a aquellos que sean necesarios. Toma libros prestados que te hagan entender estas cosas, pero no dejes al incrédulo sin respuesta, porque entonces les dejarás con excusas. Y no solamente esto, tienes que comprenderlo y tienes que masticarlo y tienes que disfrutarlo. Las cosas profundas son para, de la misma manera que exprimes una fruta para poder recibir todos los beneficios para tu cuerpo, nosotros debemos de tomar toda la Escritura y sus doctrinas, no solamente para crecer, sino también para disfrutarlas, porque una de las cosas que tenemos como creyentes, que es el inmenso privilegio, no solamente de tener la Escritura, sino gozarnos con ellas. Si tienes alguna duda, lo único que tienes que hacer es ir al Salmo 119 y poder descubrir la riqueza de la palabra de Dios, de los mandatos de Dios, del testimonio de Dios para nuestra vida. No solamente la palabra de Dios te hace crecer en tu fe, sino que te hace disfrutar de ella, te hace gozar de ella. En estos días seguramente que te vas a levantar de tu sillón y vas a buscar un tiempo especial. Así que vas a coger una de esas torrijas que tú has hecho, vas a tomar un trozo de chocolate o del postre especial que has preparado, te buscas un rincón cómodo y saboreas ese alimento que tienes en la mano. No simplemente es alimentarte para crecer o no enfermar, sino para disfrutar. Bueno, pues yo te animo que hagas esto mismo con respecto, por ejemplo, al Señor Jesucristo. Que te acerques a la Escritura y te propongas disfrutar de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesús. No porque lo necesitas para salvación, sino para disfrutar en el interior de tu corazón y de tu mente. Y podrás ver cuánto alivio la palabra de Dios o estos temas diferentes van a traer en tu vida. Esto es el alimento sólido, aquello que nos hace fortalecer o gustar nuestro paladar o nuestro estómago espiritual. Ahora bien, nuestro pasaje, si lo tenéis delante, Hebreos 5, nos está haciendo algunas aclaraciones. Este alimento sólido no es para todo el mundo.
solamente es para aquello, fijaros bien lo que nos dice, que han alcanzado madurez, para los que ya son maduros. El apóstol Pablo en el capítulo 2 de Primera de Corintios, en el versículo 6, nos dice que es sabiduría para los que han alcanzado madurez. O nos dice en otro lugar, en el capítulo 14 de Primera de Corintios, madurez en la forma de pensar. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Bueno, pues lo mismo que para los niños. A los niños no les puedes dar, por mucho que la madre quiera, un trozo de carne, si todavía no tiene la dentadura para ello, si todavía su estómago no ha sido formado. Necesita que su cuerpo se vaya desarrollando. Bueno, también eso es aplicable para nosotros en el sentido espiritual. No puedes pasar a las cosas profundas, a las cosas para maduros, si antes no has pasado por las cosas básicas. Claro que hay gente que se acerca al libro de Génesis y no tiene ni idea de lo que está significando Génesis, o el libro de Levítico, de Deuteronomio, si antes no ha entendido lo básico acerca del pecado, del arrepentimiento, de la fe en el Señor Jesucristo. Hay cosas que son elementales para tenerlas como básico en nosotros antes de entrar en las cosas fundamentales. ¿Tienes tu madurez? Es decir, ¿tienes ya la capacidad en tu organismo espiritual para poder profundizar en los temas profundos, serios, maduros, sólidos de las Escrituras? Mirad, hay asuntos que no son adecuados para los cristianos raquíticos, aquellos que simplemente se conforman en ciertos pasajes proféticos o milagrosos y están constantemente en esos asuntos, son raquíticos, seguramente han crecido en cierto aspecto mínimo, pero todo su organismo está enfermo porque no ha tomado desde las bases las doctrinas fundamentales para ellos. Por tanto, tienes que dejar tu actitud raquítica en tu fe, tu inmadurez, antes de entrar en las cosas importantes. La Escritura, que tiene alimento sólido, no es para los que tienen, como nos dice también Pablo en otro lugar, comezón de oír, que están buscando cosas novedosas. Quizá tenemos la tentación ahora de que estamos en casa de entrar en internet e ir buscando ciertas cosas nuevas que nos puedan entretener o que puedan alimentar nuestra curiosidad. Bueno, esto simplemente es un comezón de oír. Pero las cosas sólidas no son para estas personas. Se necesita madurez. Así que nuestro sexto punto, nuestra siguiente pregunta con la respuesta es esto: ¿qué madurez es esta? ¿A qué está refiriendo de esta madurez? Bueno, el autor de Hebreos nos lo está diciendo aquí de una manera concreta. Aquel que tiene los sentidos ejercitados. Es decir, que ya tenemos nuestra capacidad orgánica que tiene el niño, nosotros en el aspecto espiritual, para poder dar el siguiente paso. ¿Tienes tú los sentidos ejercitados? Es decir, ¿tienes los dientes o las muelas o el estómago, tanto tu hijo? A la hora de explicarlo, el autor da un paso más. Es maduro aquel que puede, fijaros bien, discernir el bien del mal. Y esto es muy importante para nosotros como creyentes. No es únicamente que nosotros hayamos descubierto que somos pecadores y hemos descubierto que Cristo es nuestro Salvador y hemos dado el paso de hacer Cristo nuestro Señor y hemos tomado la Escritura, el alimento para nuestras almas de manera regular, sino que ahora tenemos que ir y empezar a discernir, es decir, a poder diferenciar lo que es bueno y malo, pero no en las cosas básicas. Por supuesto que robar es malo, que mentir es malo, etcétera, etcétera. Pero cuando está hablando aquí el autor de Hebreos de lo bueno y de lo malo, va mucho más allá. ¿Es la idea que tienes acerca del Señor Jesucristo buena o mala? ¿Está basado en las Escrituras o en la experiencia o invenciones, imaginación de algún autor?
Cuando estamos hablando de salvación, o estamos hablando de cielo, o de la segunda venida de nuestro Señor Jesús, ¿te estás basando en qué? Es importante que veamos lo bueno y lo malo de todo esto. Hoy en día se está hablando por todas partes acerca del Señor Jesucristo. Es extraño que no veamos el nombre de Jesús en religiones, en filosofías, en opiniones, a veces criticándolo, otras veces quizá con algo positivo, pero las ideas son erráticas, son pasajeras, superficiales y muchas veces deformadas. Hay un Cristo folclórico contra el cual nosotros debemos de luchar. ¿Estás discerniendo bien? Es decir, aquella opinión que tú tienes acerca de esa doctrina o acerca de Cristo, que es lo que el pasaje está tratando, ¿es bíblica o no es bíblica? Es importante que tengas una capacidad de discernir, es decir, todo aquello que no esté contrastado de manera clara con las Escrituras, tengo que rechazarlo. Y todo aquello que sea claro, directamente manifestado en las Escrituras, tengo que aceptarlo. ¿Tienes esta actitud? Esto es lo que se refiere a que nosotros tengamos capacidad de discernir y nuestros sentidos ejercitados. Pero entonces yo paso a mi último punto. ¿Qué es lo que nos dice el autor que debemos de hacer maduros? Es decir, para tener la capacidad de coger las Escrituras y entender todo aquello que nos expresa acerca de Cristo, la salvación, la eternidad, la iglesia, la oración, etc. Bueno, una vez más, nuestro texto nos está dando algunas puntualizaciones con respecto a eso. ¿Cómo? Con el uso. Esto es lo que nos está diciendo. Nosotros vamos a alcanzar la madurez usando lo que tenemos. Cuando cogen ahora a mi nieta y le van dando pequeños trozos de fruta o de comida para que ella misma empiece a manejarlas. Y claro, hay más de lo que destroza que lo que come, pero se está ejercitando con el uso. Poco a poco va aprendiendo, tendrá que ir aprendiendo cómo beber de un vaso y no solamente del biberón, o cómo utilizar una cuchara. Esto lo entiendo con las Escrituras. Tienes que aprender, tienes que ir alcanzando la madurez como usando las Escrituras. Es decir, a cada cuestión y a cada asunto que tenga que surgir, ve a la palabra de Dios. Cuando tú estás escuchando un mensaje y te están trayendo ciertas ideas, ve a ver si eso está contrastado o está basado en la palabra de Dios. Es el uso, es la práctica. Si quieres hacer ejercicio con respecto a alguna gimnasia que ahora te está viniendo de internet para hacer en casa, o quieres aprender con cierto libro de cocina nuevas recetas, tienes que practicarlo. No te va a salir a la primera, pero con el uso, con la práctica, vas a ir ejercitándote en estas cosas y cada vez tendrás más habilidad. Una de las grandes bendiciones también que se nos ha traído a lo largo de la historia es tener una concordancia. Y cómo enseguida podemos utilizar nuestra concordancia para ir bien. Tenemos diccionarios temáticos, tenemos otro tipo de literatura que nos ayudan a ir ejercitándonos en la palabra de Dios y que nosotros debemos de ir usando. Cuanto más use las Escrituras, más podrás ir viendo tu capacidad para entender doctrinas más básicas e importantes. Ahora tendrás quizá de manera personal alguna lucha con alguna doctrina concreta que tenga que ver con la seguridad de tu salvación, que tenga que ver con el futuro que te viene, que tenga que ver con problemas que estás afrontando en estos momentos. Pero si tú has sido ejercitado en las Escrituras, si has tenido ya la práctica de usarlas, enseguida el Espíritu podrá iluminarte trayendo versículos y pasajes en diferentes lugares que te van a ayudar. En un principio no lo entenderás, pero cuanto más conozcas de las Escrituras, más podrás ver cómo está fundamentado. Y con esto quiero terminar. Ahora tienes la oportunidad. Tienes la palabra de Dios contigo. Puedes tener mucho tiempo para acercarte a las Escrituras. No te conformes con leche. Ve a las cosas más importantes y sólidas, pero no simplemente para tener conocimiento, sino para que te puedas ejercitar,
para las buenas obras, para que puedas crecer y hacer que otros a tu alrededor conozcan y crezcan en estas verdades acerca de nuestra alma. Hay mucha gente a nuestro alrededor que se está haciendo preguntas. Es el momento clave. ¿Por qué? ¿Por qué permite Dios estas cosas? ¿Qué es lo que la Iglesia, el pueblo de Dios, tiene que decir? ¿Tiene la Escritura la respuesta? ¿Es Cristo la respuesta? Tú las tienes. Pero no es por tu propia experiencia o imaginación, sino porque la palabra de Dios lo dice. Así que tienes la oportunidad de ir a esa gente, y yo desde aquí lo quiero hacer, a aquellos de vosotros que no sabéis, que no entendéis, que estéis haciéndonos preguntas. Cristo tiene la respuesta a nuestro mayor problema. El mayor problema no es el virus, no es la pandemia, es nuestro. Y cuando tú soluciones ese primer problema, todas las demás cosas te serán añadidas poco a poco. Así que aquel que está en la ignorancia, la palabra de Dios te va a encaminar a Cristo. Pero también para los demás. Aquellos que os habéis centrado en una doctrina. No. La Escritura tiene 1000 doctrinas. Tiene una amplitud mucho más grande. Así que es el tiempo ahora que investigues otras muchas áreas. Un creyente cabezón de un cuerpo raquítico. No. Tienes que ir a todas las doctrinas que te van a hacer mejor persona. Que te van a alimentar en todas las áreas de dinero, en las diferentes áreas. Que puedas entender que no haya contradicción entre lo que dices y en lo que haces. Y la palabra de Dios tiene la manera de hacerlo. La palabra de Dios te va a mostrar las doctrinas de gracia o aquello que te va a alimentar. La oración y cómo orar más y cómo orar mejor. En cómo poder tener comunión sincera. ¿Qué es el amor del cual la Escritura está hablando? No el amor simplón, emocional, sino el amor del sacrificio, de 1 Corintios 13, etcétera, etcétera. Hay muchos temas que son necesarios. Pero ahora el Señor, por su voluntad, las circunstancias que nos trae, siéntate con tranquilidad, con mucho sosiego, con tu café en la mano y profundiza en la palabra de Dios. Enriquécete de Dios y de la obra de salvación que ha traído en nuestras vidas. Y cuando tengas un tiempo de aflicción y dificultad, recuerda que hay unas promesas sublimes que son nuestras y que son seguras. Que todo esto pasará. Nuestra vida también pasará, pero un día tendremos una vida completa, gozosa, eterna. Nunca pasará. Y a eso os animamos a todos. Podéis contar conmigo. Podéis escribir a través de esta página, hacer las preguntas, los comentarios que sean necesarios, pero no os quedéis quietos. Seguir investigando porque está en juego nuestro crecimiento espiritual.